buenas, en este video vamos a revisar la parte de las características mecánicas del músculo estriado, además de cómo se comporta un músculo completo. Bueno, lo primero es entender la diferencia entre una contracción o sacudida y una contractura. Entonces, las actividades mecánicas que duran varios segundos se llaman contracturas. En cambio, digamos que las actividades mecánicas más breves, que inician por potenciales de acción, se llaman contracciones. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de las fases de una contracción. Entonces, como observarán, aquí en rojo tenemos el estímulo, que sería el potencial de acción. Luego de eso hay un periodo de latencia, es decir, un espacio donde no pasa nada. Y luego viene la fase de contracción y la fase de relajación. Fase de contracción en morado, fase de relajación en verde. Y esto se lleva un tiempo. Es decir, que esta es una contracción o una sacudida, también se llama. Pero no es una contractura. El objetivo es aprender cómo los aspectos moleculares que ya revisamos afectan la fuerza que desarrolla el músculo o las fibras musculares y un músculo completo. Entonces, en esta imagen lo que vemos es la relación entre la fuerza muscular, fíjense que aquí está la fuerza desarrollada, y la temperatura a la que está el músculo. Y si observan, a mayor temperatura, es decir, aquí estamos a 20 grados centígrados, menor es la fuerza desarrollada. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué será eso? Y también las contracciones pues duraron menos tiempo. ¿Por qué será eso? Bueno, resulta que como aprendimos en las primeras clases, el movimiento browniano depende de la temperatura. Y en este caso, el movimiento de calcio, ¿cierto? El calcio al moverse más rápido, a mayor temperatura, puede ser recirculado más rápidamente hacia el retículo sarcoplásmico a través del canal cerca, por ejemplo, o hacia el exterior, y eso hace que la concentración de calcio citoplasmática baje demasiado rápido, lo que genera estos cambios aquí, es decir, que las concentraciones sean más pequeñas. Cuando la concentración se hace en frío, es decir, aquí están 2 grados centígrados, fíjense que el movimiento lento de los iones pues hace que la fuerza desarrollada sea mayor y que dure por más tiempo. Por supuesto que esta es una situación experimental, porque nuestro cuerpo generalmente está entre los 36 y 37 grados centígrados. Bueno, personalmente esta gráfica me gusta mucho, que es de un libro que se llama Bases Fisiológicas para la Práctica Médica, que son las características mecánicas del músculo esquelético, y es una gráfica que nos muestra, digamos que varias cosas. Aquí nos muestra el tiempo, por aquí está el estímulo eléctrico y por aquí está el potencial de acción que generó después de este estímulo eléctrico. Y aquí está la salida de calcio del sistema retículo sarcoplasmático, es decir, es la parte roja. Aquí nos muestra el umbral que necesitó para poder iniciar pues el potencial de acción, ¿no? Por ahí está, o el umbral de contracción, el nivel de saturación de calcio, es decir, donde ya todas las troponinas estaban, pues con las troponinas tenían calcio ya en unidas al calcio, pues. Aquí nos muestra un esquema que intenta representar un modelo de músculo completo. Entonces, muestra un transductor de fuerza, es decir, un medidor de fuerza, un resorte y las proteínas contráctiles. El resorte es como decir los tendones, y las proteínas contráctiles pues son las proteínas contráctiles, la miosina y la actina en general. Y aquí nos muestra la generación de fuerza. Entonces observamos que la fuerza no se empieza a generar desde el principio, sino que debe haber pasado primero que todo el umbral de calcio, ¿cierto? Y no es algo que se dé inmediato. Entonces, una cosa que uno pudiera mirar acá y que genera curiosidad es que la fuerza, ¿cierto? O la gráfica de generación de fuerza se parece mucho a la gráfica de salida de calcio. Sin embargo, hay que decir que no es que sea pues correspondiente una con la otra exactamente. Ya sabemos que a mayor concentración de calcio, pues sí se puede generar mayor fuerza porque más troponinas están unidas. Sin embargo, hay que decir que la fuerza que se produce en un músculo debe ser transmitida a los tendones y de ahí a los huesos para poder generar fuerza. Entonces no es algo que se dé de forma instantánea. Y observamos que, por ejemplo, este resorte que representa los tendones,
pues cuando el músculo está relajado, pues está no hay ninguna tensión ejerciendo sobre ese tendón, pero a medida que las proteínas se acortan, este resorte, que son los tendones, empiezan a generar tensión. Y ahí es donde transmitimos la fuerza desde las proteínas contráctiles a los tendones y a su vez a los huesos para generar tracción de los músculos. Ahora en esta imagen vamos a revisar el comportamiento mecánico del músculo y de las fibras musculares debido a estimulaciones únicas o repetidas. Entonces, en rojo tenemos la concentración de calcio mioplasmático y en azul tenemos la generación de fuerza. Entonces, como observamos, pues hubo un potencial de acción seguramente por aquí que generó la salida de calcio citoplasmático acá y eso genera una fuerza de contracción o una sacudida o una contracción unitaria, ¿sí? Ahí está. Aquí está el potencial de acción y eso generó una contracción unitaria. Resulta que cuando nosotros vimos células eléctricas, nosotros vimos que tenían un potencial o un periodo refractario absoluto, es decir, que uno no puede generar otro potencial de acción porque pues no se va a generar otro potencial de acción, o sea, ese potencial de acción no va a generar cambios. Resulta que eso aplica para la motoneurona, pero no aplica para las células musculares. Entonces, cuando aumenta los estímulos que los tenemos aquí en negrito, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí hubo un estímulo, un potencial de acción y se generó fuerza contráctil. Pero ahora lo que tenemos es que hay una cantidad de estímulos que se están dando más cercanos, lo que hace que la fuerza muscular, o sea, que el calcio citoplasmático, primero que todo, aumente su concentración y segundo, se da este efecto que se llama efecto escalera o tetania incompleta. Ese efecto escalera es simplemente que el músculo no se alcanza a relajar cuando ya empieza una nueva contracción. Y ese proceso se le puede llamar también sumación espacial, que es el proceso de aumentar la potencia de la contracción mediante el reclutamiento de nuevas unidades motoras adicionales. ¿Qué quiere decir? Que con un potencial de acción de una motoneurona a su grupo de músculos, pues se generó una contracción, pero luego otras motoneuronas del mismo músculo empiezan a generar estímulos haciendo una sumación espacial de fuerzas para que generando reclutamiento para que eso genere más fuerza muscular. Ahora, si esto lo hacemos experimentalmente en una sola fibra muscular, entonces sí vamos a obtener lo que se llama tetania incompleta, que es que los estímulos se van sumando y la fuerza se va aumentando hasta que genere una meseta. ¿Y qué pasa acá? Que el calcio se viene acumulando en el sarcoplasma, ¿sí? Y ese calcio pues no recircula tan rápido y quedan ocupadas algunas troponinas C, lo que hace que la siguiente contracción sea más fuerte que la anterior y así sucesivamente. Entonces no hay espacio de que se relaje totalmente el músculo. Eso se le llama tetania incompleta. La tetania completa resulta de que los estímulos ahora son mucho más rápidos, ¿cierto? Mucho más rápido con una diferencia de menos de 25 milisegundos. Y genera una cosa que se llama fuerza tetánica. La fuerza tetánica es la fuerza máxima que puede generar un músculo, ¿sí? Esa es la fuerza máxima que puede desarrollar un músculo, se llama fuerza tetánica máxima. Esa fuerza tetánica ustedes la recordarán porque esa palabra tétano está muy relacionada con una enfermedad que produce espasmos musculares, que necesito que me digan por qué el tétanos produce espasmos musculares. Digamos que esas fuerzas producidas por frecuencias intermedias de estimulación que no están fundidas, entonces se llama tétano semifundido o tetania incompleta, que sería pues esta de la que estábamos hablando. Entonces, en conclusión, para que un músculo completo pueda generar absoluta fuerza, se debe dar un reclutamiento de unidades motoras adicionales para que se genere una sumación espacial de fuerza y se pueda generar pues mayor fuerza y poder mover alguna masa que queramos. Entonces, por ejemplo, levantar una pesa. Entre más pesada sea lo que yo quiero mover, pues más reclutamiento de unidades motoras debe haber. Aquí hay otro esquema que intenta representar precisamente eso. Es decir, si observamos la parte A y B, esta parte A es la generación de fuerza y la parte B son los estímulos, los potenciales de acción que se dieron para poder generar esa fuerza. Entonces observemos que entre más potenciales de acción se den,
pues el músculo se va a someter a una sumación de estímulos que va a hacer que se produzca tetania completa dado el caso. Ahora vamos a abordar una parte muy interesante que es la clasificación morfológica y funcional de las fibras musculares que integran los músculos. Algunos músculos tienen una combinación de una o varias de estas fibras y también estas fibras se modifican con respecto al entrenamiento que tenga la persona. Entonces, primero que todo, miremos qué tipos de fibras hay hasta el momento plenamente identificadas. Entonces tenemos la fibra tipo 1, la fibra tipo 2A y la fibra tipo 2X y 2B. Estas son pues muy parecidas o casi idénticas. En humanos normalitos, humanos como usted y como yo, pues tenemos sobre todo fibras de tipo 1 y fibras de tipo 2B o 2X. Las fibras de contracción rápida de tipo 2A se encuentran sobre todo en animales y en algunos deportistas de alto rendimiento y su origen es más genético que otra cosa, pero generalmente tenemos una combinación en los músculos de tipo 1 y de tipo 2X o 2B. Revisemos qué las hace diferentes o especiales. Entonces, primero que todo, su reacción a la fatiga. La fatiga es la incapacidad de un músculo de contraerse. Entonces, observamos que las de tipo 1 son bastante resistentes a la fatiga y las de tipo 2X o 2B se fatigan con mucha facilidad. El color macroscópico de estas fibras. La de tipo 1 tiene un color a la vista más rojo porque tiene más cantidad de mioglobina, que es una proteína que es capaz de cargar una molécula de oxígeno y que está integrada por una molécula de hierro. Entonces es parecida a la hemoglobina, pero solo tiene una cadena y la hemoglobina tiene 4. Luego la veremos más a profundidad. La de tipo 2X o 2B a la vista se ven un poco más, algo más blanquecinas o blancas porque su nivel de mioglobina es baja. El metabolismo, es decir, de dónde sacan su energía. Las de tipo 1, el metabolismo es casi que enteramente oxidativo, es decir, que necesitan oxígeno para funcionar porque la energía sale en su mayoría del ATP que se produce en las mitocondrias. Las de tipo rápido, 2X o 2B, es más glucolítico, significa que se produce energía con base en el glucógeno que hay en el citoplasma y pues se hace sobre todo energía que no necesita presencia de oxígeno. Las mitocondrias, entonces, en la de tipo 1, pues son abundantes, ya que necesita pues un metabolismo más oxidativo, y en la tipo 2X o 2B, entonces son menos abundantes, ¿no? La cantidad de glucógeno que tenemos en el citoplasma, en las de tipo 1, pues hay menos, y en las de tipo 2B, pues es alto, porque su metabolismo es glucolítico, así que necesitamos tomar ese glucógeno y volverlo glucosa rápidamente. Estas son algunas de las diferencias más macroscópicas de estos tipos de fibras, pero también hay diferencias moleculares que hacen que las contracciones sean lentas o sean rápidas. Entonces, observémoslas detalladamente. Por supuesto que esas diferencias entre los tipos de músculo obedecen a diferencias moleculares de la expresión de las isoformas de las proteínas, tanto contráctiles como reguladoras, que aprendimos en los videos anteriores en el acoplamiento excitación-contracción. O sea, aquí tenemos una tabla bien interesante donde nos muestra el músculo esquelético de tipo 1, de tipo 2X y 2B, pues que ya sabemos que esos son como los normales en humanos, del músculo cardíaco y del músculo liso. Esto los veremos más adelante, pero interesante ver las diferencias. Lo primero es las diferencias en la cadena pesada de miosina. Entonces vemos que hay unas isoformas acá que no son idénticas a las de esta, ¿sí? Y la cadena ligera de miosina también tiene algunas diferencias, sobre todo en el músculo liso. Pero digamos que estas no son del todo definitorias para sus características como de que uno se contrae más rápido, otro más lento o etcétera. Las diferencias sobre todo se encuentran aquí. Entonces miremos con atención esto. El receptor cerca. Observamos que aquí en el músculo esquelético de tipo 1 está cerca de tipo 2 y en el músculo fatigable o fibras rápidas o 2B o como quieran decirles, hay cerca de tipo 1. ¿Cuál es la diferencia? Que las cerca de tipo 1, que el músculo esquelético de tipo 1, que tiene cerca de tipo 2,
tiene presente una molécula que se llama fosfolamban, que también está presente en el músculo liso, que es una proteína que necesita fosforilarse para poder que el cerca funcione. Entonces eso hace que las fibras de tipo 1 sean más lentas porque recogen el calcio del citoplasma de manera más lenta que las de cerca de tipo 1, que funciona más rápido. Eso es uno. Lo otro es el canal de reanodina. Entonces, generalmente el canal de reanodina, ¿cierto?, es del mismo tipo en ambos, pero las concentraciones de calcio que logran a nivel citoplasmático son un poco diferentes. Entonces, el sensor de calcio, es decir, la troponina, acá tenemos troponina de tipo C1 y acá tenemos troponina de tipo C2. ¿Cuál es la diferencia? Que la troponina de tipo C1 recibe más calcio que la troponina de tipo C2, o es menos sensible al calcio, mejor dicho. Entonces, la proteína de C2 recibe más cantidad de calcio por unidad que la troponina C1. Las fibras esqueléticas de tipo 1 se parecen mucho a las de fibra cardíaca, es decir, son de un trabajo más lento, más oxidativo y sobre todo hacen el trabajo de resistencia. En cambio, las fatigables, es decir, las que se contraen rápidamente, tienen troponina de tipo 2, que es mucho, digamos que pueden cargar más calcio, se pueden cargar más, tienen más sitios para calcio. Entonces, eso hace que pues se contraigan más rápido y generen más unidades pues llenas de calcio por contracción. Entonces son como las diferencias moleculares más importantes. Hay otras, por supuesto, pero pues las revisaremos después cuando hayamos visto músculo cardíaco y liso. Bueno, aquí tenemos una tablita resumen con las características que vimos, ¿cierto? De todas, que eso ya las repetimos, y un resumen de las características moleculares que les acabo de mencionar. Entonces, que el cerca 1 es de las fibras de contracción rápida y cerca 2 en las fibras de contracción lenta y del músculo cardíaco, que las fibras lentas empiezan a desarrollar tensión con concentraciones de calcio menores que las fibras rápidas, porque la isoforma de la troponina de las fibras lentas y también del músculo cardíaco tiene solamente un sitio de unión a calcio, contrario a las fibras rápidas o de tipo 2B, ¿cierto? Entonces, una de las preguntas de este video es ¿cuántos sitios de unión tiene la troponina que está en las fibras de tipo 2B o rápidas? Bueno, ¿cuántos sitios de unión para calcio tiene cada troponina? Ya les dije que la troponina C de tipo 1 tiene solamente un sitio de unión a calcio. Y bueno, además de todas esas diferencias moleculares, también hay diferencias entre la troponina, bueno, ya las dijimos, y la tropomiosina. Hay algunas diferencias moleculares, averigüen las de la tropomiosina, ya les dije la de la troponina, que son bien interesantes. Veamos cómo aplicar esto que aprendimos de los tipos de músculo esquelético. Entonces yo les dije que el músculo podía modificarse de acuerdo al entrenamiento que tuvieran las personas, es decir, los deportistas, y también hay algunas asociaciones genéticas con los tipos de fibra muscular y en el deporte en que se destacan las personas. Ejemplo, si naces con muchas fibras de tipo 1, seguramente vas a ser muy bueno corriendo distancias largas, pero si naces con muchas fibras de tipo 2B, seguramente vas a ser muy bueno corriendo a alta velocidad, pero en distancias cortas. Entonces, un ejemplo de eso es el desarrollo muscular que tiene, por ejemplo, Usain Bolt. Usain Bolt es jamaiquino, mide 1,97, pesa 94 kilos y tiene la marca mundial de los 100 metros planos en 9.58 segundos. Si ustedes ven, se ve muy hipertrofiado y el desarrollo muscular de él está más asociado a fibras de 2B y 2X. Por el otro lado tenemos a el keniano Eliud Kipchoge, que tiene la marca mundial en maratón, ¿cierto? 42 más o menos kilómetros en una prueba. Él es de nacionalidad keniana, mide 1,70 y pesa 59 kilogramos apenas. Sin embargo, ambos tienen desarrollo muscular avanzado, solamente que Eliud tiene más desarrollo en sus fibras de tipo 1 lentas de alta resistencia y muy seguramente ambos nacieron con el proclive genético a desarrollar más fuertemente estas fibras.
Esto en el atletismo, pero hay otros deportes que también generan cambios en los tipos de fibra muscular. Lo que ustedes están preguntando es, ¿podemos cambiar el tipo de fibra muscular ya crecidos? La respuesta es sí se puede. Las fibras de tipo 1 pueden volverse de tipo 2B y las de tipo 2B pueden volverse de tipo 1 de acuerdo al entrenamiento que tenga. También se puede hacer en el laboratorio y ahorita les digo exactamente cómo, porque depende de la cantidad de estímulos nerviosos o potenciales de acción y la frecuencia de ellos y las concentraciones de calcio que se generan a nivel intracelular. Ahora veamos estos cambios en deportistas mujeres. Ella es Deng Wei. Ella estableció la marca mundial en levantamiento de pesas femeninos en 262 kilogramos, 115 en arrancada y 147 en 2 tiempos. Observemos el desarrollo muscular de ella en comparación a esta maratonista keniana que tiene la marca mundial. Ella se llama Jemina, es de origen keniano también y tiene la marca personal en 2 horas 20 minutos para maratón, que aproximadamente son 42 kilómetros. Ambas tienen desarrollo muscular, solamente que la china, como hace un deporte de explosión, es decir, que necesita rápido generar fuerza, entonces tiene más desarrollo en las fibras de tipo 2B y 2X. En cambio, Jemina, que es un deporte de resistencia, su cuerpo ha desarrollado más las fibras de tipo 1 lentas o de resistencia, y eso les permite pues ser muy sobresalientes en cada uno de los deportes a los que se han dedicado. Estos deportes que hemos visto, el atletismo y el levantamiento de pesas, pues se notan mucho las diferencias musculares. Sin embargo, hay otros deportes que tienen entrenamientos más mixtos. Pongamos el ejemplo del tenis. Entonces, en el tenis, aunque hay momentos de explosión donde necesita moverse rápido, pueden haber partidos que duren mucho tiempo, así que también necesitan resistencia. Así que el físico de los tenistas generalmente obedece a un entrenamiento mixto. Es decir, que tienen pues hipertrofia tanto en las fibras tipo 1 como en las 2B, predominando en lo que más hagan y en el estilo en que se caracterice, porque cada uno pues tiene como sus puntos fuertes. Ahí tenemos a Federer, a Yelena Ostapenko, y aquí tenemos a Juan Sebastián Cabal y Roberto Fara, los campeones de dobles de Wimbledon 2019, y ustedes podrán observar las diferencias que tenían, por ejemplo, con respecto a Usain Bolt, por ejemplo. Y por otro lado, sin dejarlos de lado, están los ciclistas de ruta versus los de pista. Entonces, aquí observamos a todos los ciclistas conocidos colombianos que tenemos de ruta, y todos tienen en común pues que tienen una fisionomía más asociada a fibras de tipo 1 de resistencia, porque sabemos que la ruta necesita básicamente resistencia, oxidación, así que tienen hipertrofia más en este tipo de fibra. Aquí tenemos otros tipos de fibras musculares dependiendo de otros tipos de ciclismo. Entonces ahí tenemos a Mariana Pajón. Mariana Pajón ella es deportista, también es ciclista, pero es otro tipo de ciclismo, no es de ruta, sino que es de velocidad, lo que hace que ella tenga un desarrollo muscular más enfocado a las fibras de tipo 2B. Ahí está Froome, que fue ganador varias veces del Tour de Francia, y Gerard Thomas, que fue el ganador del Tour de Francia anterior al que ganó nuestro más reciente campeón. Bueno, ahora que ya conocemos los tipos de fibra muscular, tengo que decirles que cualquier tipo de fibra muscular está sujeta a un efecto trófico, es decir, a un crecimiento de ese músculo dependiendo de qué hagamos con él. Entonces aquí tenemos una fibra de tipo 2B o 2X, y aquí tenemos una fibra de tipo 1. Aquí podemos ver representado lo que le pasa a esos deportistas. Yo por lo menos podría preguntarle cuál de los dos deportistas, el de maratón o el de 100 metros planos, está hipertrofiado o tiene hipertrofia de los músculos. Muy seguramente usted me dirá, no, pues el de los 100 metros planos, porque se ve gigante, grande, marcado, con músculos enormes. La razón es que todos esos deportistas que vimos, todos tienen hipertrofia de sus músculos, solamente que las fibras musculares se hipertrofian de diferente manera. Observemos. Para las fibras de tipo 1, la elongación o la hipertrofia se da en forma
en serie, es decir que las fibras musculares se van volviendo más largas. ¿Por qué? Porque estos sarcómeros se van organizando en serie para hacerlas más largas y eso genera pues que haya mayor, digamos, velocidad y mayor capacidad de acortamiento, aunque no cambia para nada la fuerza que tienen esos deportistas. Es decir, que un ciclista pues no tiene mucha fuerza en comparación a un pesista. Aunque eso parezca obvio, es porque su hipertrofia o sus fibras musculares de tipo 1 se organizan en serie, ¿sí? Por el otro lado, las fibras de tipo 2B o 2X, ¿sí?, que es la hipertrofia que uno ve más florida, es el tipo grande con músculos, pues tiene el doble de la fuerza cada vez que se hipertrofia, pero no es veloz y tampoco tiene capacidad de acortamiento, ¿sí? O sea, los pesistas son mucho más lentos. Ahora, ¿cómo es el proceso de hipertrofia? Pues también aumentan el número de sarcómeros, pero lo hacen en paralelo, es decir, que los sarcómeros se van acumulando uno al lado del otro y no en serie, es decir, a lo largo como esto, sino a lo ancho, para que me entiendan mejor. Entonces, ambos deportistas tienen procesos de hipertrofia, solamente que este es en serie y este es en paralelo. Rara vez en el músculo hay procesos de hiperplasia. La hiperplasia es el aumento del número de las células de fibras musculares. Generalmente eso no se da a menos que haya un estado de neoplasia o que haya habido un daño muy severo del músculo y que entonces empiecen células nuevas, pero es muy raro. Generalmente tenemos el mismo número de células musculares, solo que se hipertrofian. La hipertrofia es el aumento del tamaño celular. Si es fibra de tipo 1 se va a alargar y si es fibra de tipo 2 se va a volver más ancha. Y pues genera estos cambios en fuerza, velocidad y acortamiento, repásenlos de todas maneras. Como les expliqué al inicio, cada célula muscular puede cambiar de una fibra lenta a rápida o viceversa dependiendo de algunos cambios moleculares. Entonces, en este ejemplo tenemos expresión de genes para fibras lentas porque hubo unos cambios en el potencial de acción que generaron la activación del factor nuclear de las células activadas NFAT, que aparece aquí. Este factor nuclear estimula la expresión de genes para fibras lentas. Este era una fibra de tipo 2B y ahora se va a convertir en una de fibra de tipo 1. ¿Cómo se logró esto? Pues resulta que los cambios en los potenciales de acción, ¿cómo así? Porque los cambios de potenciales de acción empiezan a ser en una frecuencia diferente y a acumular calcio no de manera explosiva, sino de manera más secuencial, y esos cambios de calcio estimulan esta cadena. En conclusión, parece ser que, digamos que estimular o generar potenciales de acción a una frecuencia más compatible con una fibra muscular de tipo lento, es decir, que disminuya la frecuencia de sus potenciales de acción, activa la fosfatasa dependiente de calcio, que es esta, la calcineurina, que a su vez pues genera desfosforilación del factor nuclear de células T y permite que haya una translocación de esa NFAT del mioplasma al núcleo, que genera pues la transcripción de genes a un músculo de contracción lenta. Este dato pues parece ser muy compatible, por ejemplo, con los cambios de entrenamiento que tienen algunas personas y que logran modificar pues su morfología macroscópica. Adicionalmente se han descrito otras vías moleculares por las cuales una fibra de tipo 2B, como en este caso que estamos poniendo el ejemplo, se puede convertir en una de tipo 1 o fibra lenta, como dice acá. Entonces, también está implicado este factor estimulador de miocitos 2 o MEF2, que es activado por la presencia de calcio que pasa al núcleo y estimula la calmodulina, lo cual es un inhibidor de la MEF2, la histona desacetilasa HDAC, es decir, que esa calmodulina interviene con esta HDC, evitando que aumente lo que da vía libre al MEF2, que aumenta la expresión de genes para fibras lentas. Y lo que tenemos es una transformación de fibras musculares de tipo 2B a tipo 1. Bueno, hasta ahora hemos hablado de cómo se produce la hipertrofia, de los tipos de células musculares, también que hay
se puede modificar el tipo de fibra muscular que uno tiene de acuerdo al tipo de ejercicio que genera pues unas cadenas moleculares que ya vimos, pero también desafortunadamente existe la atrofia, que es un proceso de menor síntesis de proteínas. Recuerden que las fibras musculares como tal, las células, pues son casi que inalteradas durante toda la vida. Lo que sí vive en recambio constante son los miofilamentos, es decir, la miosina y la actina, se degradan y se producen constantemente a nivel celular y se degradan y se producen al ritmo que nosotros las requiramos. Entonces, parece ser que en periodos de inactividad mecánica, como por ejemplo nuestro estado actual, genera la liberación de una ubiquitina ligasa, que es la MORF2, de acuerdo a los niveles de actividad que se detecten en la titina. Ya recordamos la titina como una especie de proteína de sostén. Cuando hay reducción de la tensión muscular, esa titina, ¿cierto?, genera una disociación con la MORF, en este caso 2. Esa MORF2 pasa el núcleo y se une a proteínas nucleares que generan regulaciones de genes de la atrofia, lo que disminuye la producción de síntesis de proteínas de miofilamentos, lo que termina en una atrofia. Bueno, desafortunadamente no es la única vía de atrofia que hay. Por aquí reconocemos otra vía, que es la inositol trifosfato. La inhibición de ese inositol trifosfato y la sinasa serina treonina, que la tenemos aquí, AKT, parece contribuir a la reducción de la síntesis de proteínas mediante la inhibición del factor de inicio de transducción eucariota, 4E. Una menor actividad de esta también puede estimular una especie de proteólisis o daño pues, a las proteínas celulares por activación de una vía apoptótica a través de la caspasa 3. Tanto esta vía como esta llevan básicamente a lo mismo, que es activar la proteína FOXO para, bueno, por este lado sería apoptosis, que eso sería muy malo, y por este lado sería pues otros genes de la atrofia que terminan en lo mismo, disminución de la cantidad de miofilamentos que se dan y pues el músculo se ve diezmado tanto en tamaño como en fuerza. Muchos de estos también pueden ser producidos no solamente por la reducción de tensión muscular, sino estímulos no especificados en descarga. ¿Qué significa no estimulados en descarga? Por ejemplo, inflamación, por ejemplo, estrés emocional, por ejemplo, desnutrición. Todo ese tipo de cosas pueden ser estímulos que también generen estimulación de los genes de la atrofia, que básicamente disminuyen la síntesis de proteínas y miofilamentos. Muy bien, ya vimos los tipos de fibra muscular, ahora veamos las fuentes de energía durante la contracción que utilizan estas fibras musculares. Como se podrán imaginar, la principal fuente de energía, pues por supuesto es el ATP, ya sea producida de forma oxidativa o no. Aproximadamente al día nos gastamos unos 40 kilogramos de ATP y durante un ejercicio competitivo pues puede ser medio kilo por minuto, es una cosa brutal, es decir, 12.000 calorías tras su hidrólisis. Ese ATP pues tiene diferentes fuentes para ser producido, ¿cierto? Vamos a tener como protagonistas durante la producción de ATP sustancias que son reductoras, es decir, que ganan electrones, y sustancias que generan oxidación, es decir, que generan pérdida de electrones. Generalmente la parte de la oxidación pues es la pérdida de electrones y la oxidación de la glucosa, para lo cual en bioquímica revisarán pues los reductores más importantes, que serán el NAD, el FAT, y pues que verán su papel en su debido tiempo cuando vean bioenergética. Lo importante para nosotros en este punto es que las fuentes de energía, cuando no hay ATP de origen oxidativo, pues hay unas fuentes alternativas de energía que usan sobre todo las fibras rápidas o que usan las fibras lentas pero en poca cantidad, como por ejemplo el fosfato de creatina. El fosfato de creatina es una sustancia
que se deposita en la célula es generada en el hígado, se deposita en la célula muscular y que en presencia de esta enzima, creatina fosfosinasa, genera básicamente que el ADP se une a ese fosfato de creatina y se genere una molécula de ATP más la creatina resultante o de desecho, que luego tras un ciclo se convertirá en creatinina. Esta es una forma de energía que dura, no sé, unos milisegundos iniciales o unos segundos iniciales del ejercicio y que sirve sobre todo para ejercicios de tipo explosivo. Entonces, para ponerles un ejemplo, Usain Bolt, que es el de los 100 metros planos, seguramente no gastará energía de origen oxidativa para hacer su carrera, sino más bien esa velocidad y la energía que usa para eso está a expensas del fosfato de creatina y el gasto del glucógeno que hay en el citoplasma, es decir, energía que se generó sin presencia de oxígeno. Otra fuente de energía, por supuesto, son los hidratos de carbono, pero en especial nos referimos al glucógeno, que puede producir pues glucólisis, fosforilación, ya sea por fosforilación oxidativa o glucólisis, pues se puede generar cierta cantidad de ATP. La insulina, ¿qué tiene que ver en todo esto? Pues resulta que la insulina es la hormona que permite a las células musculares y hepáticas, entre otras, almacenar glucosa y guardarla en forma de glucógeno o absorber glucosa y pues convertirla directamente en un sustrato energético. Entonces, por eso es protagonista para nosotros, es decir, que los bajos niveles de insulina o la resistencia a la insulina pues va a hacer que haya dificultades en las fuentes de energía para las contracciones musculares. En cuanto a los ácidos grasos y triglicéridos, últimamente andan de moda por las dietas ketogénicas que hacen que los ácidos grasos se sometan a un proceso de beta oxidación dentro de las mitocondrias para pues convertirlas en energía a través de unos procesos que básicamente se conocen como cetogénesis. La idea es que pues se produzca energía con base en estos ácidos grasos y parece que ha demostrado pues cierta disminución de la grasa visceral. Sin embargo, son cosas que siguen en investigación. Yo siempre soy muy expectante en cuanto a las dietas que se pueden generar cambios metabólicos importantes. Como es lógico, ya sea una actividad o ejercicio físico que se haga de forma explosiva, es decir, fíjense la velocidad de consumo de energía de esta actividad física que puede ser correr los 100 metros planos o levantar una pesa, o el ejercicio de resistencia que podría ser trotar en un maratón o irse a hacer una ruta de bicicleta pero larga, etcétera. Estos dos tipos de ejercicio, cualquiera de los dos, igual están en riesgo de producir fatiga. Como dijimos, la fatiga es la incompetencia que tiene un músculo para poder generar una contracción efectiva. Ahora, ya dijimos que hay fibras musculares más fatigables que otras, es decir, las de tipo 2, ¿sí? B o X, pues son altamente fatigables porque están diseñadas para ejercicio explosivo de corta duración. Fíjense que a los 1 minuto, perfecto, ya a los 2 minutos va en declive total y empieza a fatigarse. Las fibras de tipo 1, por el contrario, son muy resistentes a la fatiga, pero nuestro músculo completo de cualquiera de nosotros, pues es una mezcla entre ambas cosas, ¿sí? Ya si eres deportista de alto rendimiento, o naciste con alguna predominancia de fibras musculares y por eso eres bueno para cierto deporte, o has entrenado tanto eso que esas fibras empiezan a crecer. Dado que somos una mezcla de ambas, cuando vamos a generar ejercicio, por supuesto que se genera fatiga en algún momento. Y esa fatiga genera una cosa que se llama deuda de oxígeno. Es decir, que es el metabolismo, digamos que es una energía que debió haber aportado el metabolismo oxidativo, pero no lo aportó. Entonces se quedó debiendo oxígeno. ¿Por qué se quedó debiendo oxígeno? Porque quedan muchos metabolitos por ahí que no fueron reducidos y que no fueron oxidados, o que fueron reducidos y no fueron oxidados,
y eso genera una deuda de oxígeno, ¿sí? Una deuda que el cuerpo indudablemente tiene que pagar. Generalmente cuando el consumo de energía es a alta velocidad, ¿sí? Esto es, no sé, son los 100 metros planos, las personas suelen quedar muy agitadas y esa agitación posterior se le ha adjudicado a pagar en cierta manera esa deuda de oxígeno, ¿sí? Muchos han dicho, esta velocidad de consumo de energía alto está muy relacionado con la efectividad de un tipo de ejercicio que se llama HIIT, que es intervalos de alta intensidad o ejercicio de intervalos de alta intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que este ejercicio de alta intensidad, tú haces mucho ejercicio, generas mucha deuda de oxígeno y cuando paras de hacer ejercicio, tu cuerpo sigue tratando de pagar esa deuda de oxígeno que consume energía. Es decir, que es como si siguieras haciendo ejercicio. El ejercicio de resistencia, que es más bien la parte de maratones, de cosas a largo plazo, trotar suave, pero por mucho tiempo, genera mucha menos deuda de oxígeno. Si ustedes ven, es muy pequeñita la deuda de oxígeno y la gente termina muy poco agitada. Este ejercicio, pues, últimamente ha sido, pues, que está muy bien, pero que puede ser menos efectivo o eficaz en la disminución del peso corporal, pues porque no genera precisamente tanta deuda de oxígeno que se pueda pagar después, que consume pues energía. Ahora, ¿por qué se fatigan los músculos? Entonces hay dos tipos de fatiga, la fatiga que es central y la fatiga que es periférica. La fatiga central generalmente está relacionada con el agotamiento de la estimulación, es decir, que la motoneurona deja de producir acetilcolina y entonces hay una capacidad del músculo para contraerse. Ese agotamiento de acetilcolina puede ser porque nuestro sistema nervioso central intenta que no nos lesionemos cuando llevamos mucho tiempo haciendo ejercicio. Sin embargo, generalmente la fatiga central se puede corregir con psicología deportiva, pues autosuperación y todas esas cosas. La fatiga periférica sí es multifactorial, se refiere ya a la incapacidad que hay para contraer el músculo, pero que está relacionado con cosas in situ, es decir, locales. Observemos el listado que tenemos. Parece que la fatiga muscular, pues que es la reducción entre la relación entre la fuerza y el estrés, puede ser por los productos intermedios del metabolismo que se producen durante las contracciones y más si llevamos mucho tiempo haciéndolas. La primera razón puede ser la hipoperfusión, es decir, la falta de aporte de sangre hacia cierto lugar. La 2 puede ser depresión del glucógeno y de fosfato de creatina, porque ya sabemos que estas son las fuentes primarias de energía glucolítica, es decir, y que son en ausencia de oxígeno, así que son las primeras que se gastan. La 3 puede ser acumulación de fosfatos y esa acumulación de fosfatos ha estado relacionada con la inhibición de la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, o sea que entre más acumulemos fosfatos, cada vez que gastamos un ATP, se libera un fosfato y esos fosfatos van quedando por ahí. Parece estar relacionada esa acumulación de fosfatos con la disminución de la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico. También la reducción de la sensibilidad de la contracción al calcio y la alteración de la unión entre la actina y la miosina. Todas estas cosas se la achacan a los aumentos de la concentración de fosfatos sueltos dentro del citoplasma. Y la cuarta, pero no menos importante, la acumulación de ácido láctico en el mioplasma, aunque ha perdido mucha fuerza últimamente porque sabemos que el lactato puede ser una fuente energética importante. Entonces aquí las tenemos organizadas: depresión de glucógeno, aumento localizado de ADP, que ese no lo habíamos nombrado, incremento de la concentración, bueno, esta es una sola, incremento de la concentración de potasio extracelular. ¿Cómo es esto? Pues resulta que cada vez que usted se contrae un músculo, pues usted pasó por un proceso de despolarización y repolarización de esa fibra muscular. Cada ciclo de repolarización pues genera salida de potasio y esa acumulación extracelular de potasio genera una hipercalemia local que puede generar inactivación de los canales de sodio, que se ve representado en falta de contracción o incapacidad para contraerse, que es lo mismo que la fatiga. La generación de radicales libres relacionados con el oxígeno, la fatiga muscular inducida por el exceso de ejercicio, pero ya a unos niveles que son absurdamente lesivos,
Y pues ya dijimos que el sistema nervioso central también ponía su cuota. Bueno, muchísimas gracias. De este tema de músculo estriado no resta sino revisar la parte de cómo se comporta un músculo completo y algunos aspectos pues de biomecánica, ¿no? Pero creo que es mejor verlas de modo sincrónico. Muchísimas gracias por escucharme, espero les haya gustado.